¿Alguien puede orar por la hermana Ana? Yo oro. Gracias. Bueno, Papá Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día, que tú nos permites reunirnos, Señor, por este medio. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque sin duda, Padre, tú quieres seguir enseñándonos, Señor, a poder escudriñarla, Padre, y que aún a través de ella, Señor, podamos encontrarnos contigo, Señor, y conocerte a ti. Te agradezco, Señor, por la vida de mi hermana Ana, porque sin duda alguna tú conoces su corazón, Señor, y cómo ella ha expresado, Señor, que anhela conocerte más, Señor, y que tú puedas ser, Señor, cada día, Padre, revelado su vida, su corazón, Señor. Yo te pido por ella, porque Padre, tú le sigas dando entendimiento de tu palabra, Señor, y que en ella encuentre siempre, Padre, el consuelo, la fuerza, Señor, que necesita, Padre, la guianza para tomar las decisiones que vengan. Yo la pongo delante de ti, Señor, así la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que en este tiempo, Padre, tú a través de tu palabra, Señor, nos enseñes, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, aún lo que nos enseñas, podamos ser sensibles, Señor, y poder compartirlos a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Siempre es de ánimo ver lo que la palabra de Dios dice, pero no es fácil. No es fácil dedicarme tiempo en leer la palabra de Dios, en entender su contexto, en entender cómo, qué parte tengo en lo que dice la palabra de Dios y cómo aplicar eso en mi vida personal. Después de esta parte, y cómo puedo yo enseñar a los demás acerca de lo que dice la palabra de Dios. Es muy fácil para nosotros simplemente leer y pensar para enseñar a los demás, pero la palabra de Dios siempre debe iniciar con nosotros. Entonces no es fácil. No es fácil entender esas partes que hemos estado viendo en la Predica Vida, lo que queremos comunicar, lo que queremos animar que nuestros compañeros, estudiantes y que llegan a captar claramente que en cualquier área de sus vidas o el ministerio ya pueden comunicar la palabra de Dios como es. Hemos dicho de esas tres partes, la exégesis es escudriñar la palabra de Dios, entender el contexto y su cultural y histórico, y entender lo que dice la palabra de Dios, en qué tiempo lo dijo y qué fue el propósito de ello. Y también hemos considerado la exposición. La exposición de la palabra de Dios es cuando llego a comunicar la palabra como es, sin añadir, sin quitar. Y en esa forma no depende que soy un buen maestro o soy muy carismático o soy aquello de los talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros, sino que todos pueden comunicar la palabra de Dios como es, exponiendo la palabra en una forma fiel. La última de los tres puntos es la aplicación y la semana pasada estuvimos considerando la aplicación, cómo llego a entender la exégesis, cómo llego a comunicar y cómo llego a aplicar la palabra de Dios en mi vida personal y también en, mis oyentes, la gente que está alrededor de mí. Pues ahí es donde nos causa la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y conchabilidad? ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y conchabilidad? ¿Alguien nos puede ayudar un poco para darnos definición de esas dos palabras, por favor? Hermano Hernanio, ¿qué significan esas palabras para usted? La palabra, para mí, la palabra contabilidad, hermano, me da la idea de poder
contar algo palpable, de tal forma que nosotros podamos asignarle una cierta cantidad, ya sea del 1 al 10 o del 1 al 100, 100%, 50, 80, 90%. Ahora, Y para mí conchabilidad, con, con la segunda palabra es confiabilidad, hermanos. conchabilidad, ¿qué sería? Confiabilidad. Conchabilidad. ¿Alguien le puede ayudar al hermano Hernanio? Sí, si a ti te has visto las Cantinflas o el Chavo de Ocho, sabes exactamente lo que estamos hablando. Hermano, Josh, ¿qué significa para ti la palabra conchabilidad? Nunca la había escuchado, Está bien, está bien. Hermano, pero, pero como buen mexicano, creo que se refiere a la manera cómoda, a lo mejor, una manera cómoda de contar algo, sin mucho esfuerzo. así es, así es. Pues muchas gracias. La palabra contabilidad viene de esos, cantiflas, chavo de ocho y todo lo que hay. Sí, significa simplemente ser un concho o ser flojo precisamente. La flojera es una de las cosas que mata a los que tienen deseo de enseñar la palabra de Dios. No tengo suficiente tiempo para estudiar, para entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ya es simplemente cuando llego a comunicar lo que yo quiero o lo que pienso que está en la palabra de Dios. No llego a comunicar lo que está en la palabra de Dios. Nuestro deseo que comunicamos lo que está en la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos que está en la palabra de Dios. Pues considerando esa parte, el salmo que estamos viendo el día de hoy, el Salmo 73. Como hemos estado viendo, hay clasificaciones de diferentes salmos. Y aquí precisamente me gustaría pues que consideramos, por ejemplo, hemos visto de los diferentes libros que están en los salmos. Y el libro que estamos considerando hoy, el salmo, es el inicio del libro número 3 en cuanto a las divisiones de los salmos. Son 5 libros y estamos considerando el inicio del libro número 3. Y ahí los salmos, considerando los salmos del lamento y salmos de sabiduría. Aquí precisamente el Salmo 73 es un salmo de lamento. El objetivo que hemos estado viendo es explorar diferentes salmos. Y en este caso es un salmo de lamento o lamentación que estamos viendo precisamente. Un salmo de lamento los salmos de lamento son salmos que llega a expresar, son expresivos de dolor, aflicción o angustia que uno se siente. A menudo muchas veces están acompañados con súplica a Dios, clamación a Dios o rogando a Dios por la ayuda de Dios o su liberación de Dios en su vida. Y el ejemplo de tal salmos son el Salmo 22, por ejemplo. Conocemos muy bien el Salmo 22 porque ahí cuando Jesucristo está muriendo a la cruz, es una, ahí la acotación o citación que él llega a expresar. Salmo 22, el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el sentido como llega a expresar a Cristo Jesús. Recordamos del sufrimiento de Jesucristo en Getsemaní, cuando él dice, él está sudando sangre. Él sabe lo que viene, todo el sufrimiento, y dice, Dios mío, si es posible que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad.
Vemos eso en la vida de Cristo Jesús. Entonces, el Salmo 22, el Salmo 42, y hoy estamos considerando precisamente el Salmo 73 como un salmo de lamento, un salmo que tiene mucho que ver con la vida cristiana, porque día tras día tú y yo experimentamos la experiencia del autor de este salmo es Asaf, como vamos a considerar. Entonces, llegando precisamente en este tiempo, voy a pedir ayuda de dos personas, por favor. Número uno, si alguien nos puede ayudar a leer el Salmo 73. Por favor, ¿alguien? Ahí rápido para que vayamos avanzando juntos. Gracias, hermano Josh. Y otra persona más, si nos ayuda a leer, por favor, San Mateo, capítulo 7, versículo, muchas gracias, hermano Erenio. San Mateo, capítulo 7, versículo 24 a 27, por favor, después del Salmo 70 San y Mateo, 73. Gracias. Mateo 13. Sí, gracias, hermano, por leer. Dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en él altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para, Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de mí, de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Muchas gracias. San Mateo capítulo 7, 24 a 27. 7:24. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente y edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arenas. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En el Salmo capítulo 1 llegamos a ver que existe dos caminos, dos personas y dos destinos. Dos caminos. En forma como inicias es como vas a terminar. Cuando era niño, fue mi abuela Jennifer, que fue muy influente en mi vida personal en cuanto de entender la palabra de Dios. Cada noche ella me decía, hijo mío, vamos a orar. Y en aquel tiempo siempre doblamos nuestras rodillas para orar. Los hijos de Israel fueron comandados por Jehová Dios y sus líderes para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, a la otra generación. Aquí usted podría pensar en Asaf, sentado alrededor de una fogata con sus abuelos, contándole las historias de la palabra de Dios. Él había escuchado el versículo 1 que le habían dicho. Ciertamente Dios es bueno con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf había escuchado eso, pero la pregunta ¿es cierto? Llega aquí en el Salmo 73, más o menos la mitad del libro, y llega a cuestionar la verdad que había escuchado de sus abuelos. Salmo número 1, el varón que deleiten en la palabra de Dios va a prosperar como un árbol. Pero eso es cierto. Él cuestiona eso. ¿Es cierto lo que había aprendido del capítulo 1? Él no está tan seguro. Mira conmigo ahí en los versículos 13 y 14. ¿Qué dice en el Salmo 23, Salmo 73, versículos 13 y 14? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Muchas veces esperamos que los líderes de la música como Joshito, que sean entusiásticos, sean carismáticos, son gente que animan a los demás cuando llegue el tiempo de alabanza. Asaf fue un líder de la música en el templo santo de Dios con el rey David. Ese es el contexto histórico. Imagínese, él llegó el domingo de la mañana y dice, pues, he tenido una semana muy pesada, he sido deprimido, estoy en depresión, no sé qué hacer. ¿Qué fue su problema? Él había escuchado del Salmo 1 que el hombre que tiene delicia en la palabra de Dios va a prosperar como un árbol. Pero ¿de veras? ¿De veras? Entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo andas tú? Hay dos formas de andar, son dos caminos. Hay dos formas de andar, lo que vemos aquí en el capítulo 73. ¿Andas por vista o andas por fe? ¿Andas por vista o andas por fe? Porque hay dos pisos que estamos considerando aquí. Hay dos caminos. La primero, ¿andas por vista? Es una pregunta ahí para ayudarnos en los versículos siguientes. Los versículos 2 hasta el 12. ¿En cuál piso anda Asaf? El versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿En qué piso anda Asaf? Mira conmigo ahí en el versículo 3, nos da la respuesta de cuál sea su problema. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y vemos del versículo 2 hasta 9
ni siquiera hay mención de Dios. Él anda por vista, anda en observación de los impíos, de los pecadores, los arrogantes, la gente que está alrededor de él, que nos dice, todo es por vista aquí, lo que estamos viendo en envidia, en la prosperidad de los pecadores. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. El versículo 6, la soberbia es su corona. El versículo 8, hablan con maldad, con violencia, dice. El versículo 9, levantan su boca contra los cielos. ¿Qué dicen? Versículo 11. El versículo 11, ¿cómo sabe Dios? Están burlando. ¿Cómo saben Dios? Y hay conocimiento en Altísimo. Tienen mucho tiempo, han alcanzado riquezas y todo lo que necesitan, pero no tienen tiempo para Dios. En el versículo 12, él llega a identificar cómo son ellos y dice, estos son impíos que alcanzaron riquezas. Tal vez las riquezas para ellos o las riquezas son como su Dios. Pero si ves cómo anda Asaf, anda por vista, anda en observación de la gente que está en el de los arrogantes, la gente que no tienen conocimiento de Dios. Por eso él dice en el versículo 13 y 14, que es como su expresión, es como que esto me ha causado depresión. Estoy azotado todos los días, todas las mañanas. ¿Cómo andas tú en tu vida pasional? ¿Cómo estás tú? ¿Andas por vista o andas por fe? Cada uno de nosotros a veces, cuando estamos experimentando dolores, cuando estamos sufriendo en nuestros cuerpos, cuando somos enfermos, llegamos a tener la misma conclusión si andamos por vista como la conclusión de Asaf. Por eso cuando llegamos a recordar Salmo capítulo 1, el versículo 3, de cómo son los que son bendecidos en el Señor, los que están en Cristo Jesús, pensamos, no, esto no es cierto. Tal vez a ti cuando llegaste a Cristo Jesús te dijeron, pues entrega tu vida a Cristo Jesús y todos sus problemas van a ser solucionadas para siempre. Tu primer año, sí, llegas a sentir como esperanza de Dios. El quinto año ya no estás tan seguro. Es que me dijeron que sí, cuando yo llego a entregar mi vida a Jesucristo, ya no voy a tener más problemas. ¿Cómo andas tú? ¿Andas por vista o andas por fe? Asaf ocupa un cambio de perspectiva. Y vemos ese cambio del versículo 13 hasta el versículo 22. Y ahí viendo de que él llega a cambiar, llega a declararlo en los versículos que vamos a ver. Y él dice, de su depresión, del versículo 13 y 14, miramos ese cambio en el versículo 17. Ve conmigo, ¿qué causó su cambio? Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, quién son, de los pecadores, de los malvados. Su perspectiva cambia totalmente. Tal vez fue algo que fue escrito en el templo. Tal vez fue algo que alguien, un hermano en Cristo Jesús, le llegó a decir la palabra de Dios. O tal vez llegó a abrir la palabra de Dios y empezó a leer y vio lo que dice la palabra de Dios para entender lo que es su observación. Pero de cualquier forma, su perspectiva está cambiando. El versículo 18 es la misma palabra en el versículo 18 como el versículo 1. Dice, ciertamente los has puesto en deslizadores o en un piso temploso. Él inició diciendo que yo estoy en un piso temploso
Pero ahorita él dice ciertamente, ellos están en un piso tembloroso. Vemos el cambio de su perspectiva. Misma palabra en el versículo 1, lo vemos ahí. Cambia de su postura. Si puedes ver cómo él llega a arrepentirse, toma una valentía, toma mucha valentía arrepentirse y reconocer que he sido una bestia, he sido un animal. Cuando ando por vista, me reduce a nivel de animal en el lugar de andar en fe. ¿Qué dice en el versículo 22? Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando tú y yo andamos por vista, esa es la conclusión de Asaf. Simplemente reduce a uno a un sentido de un animal sin fe. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a reconocer que estuviste andando por vista y no por fe? Muchas veces pensamos, pues, tengo razones de mi salud, tengo razones de esta depresión o ansiedad que estoy experimentando, tengo razón por ello. Hasta clínicamente o los médicos lo pueden comprobar. ¿Cómo andas tú? ¿Andas por vista o andas por fe? Y aquí vemos, Asaf cambia y viva, y llega a vivir por fe. En los últimos versículos 23 hasta 28, ve conmigo. En el versículo 23 dice hasta 28, vemos que Dios es el sujeto de cada verbo en esos versículos. Vemos que él, cada versículo está mencionando a Dios. Mira el versículo 23, dice, yo siempre estuve contigo. Versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo. Dios es el que dictamina todo lo que Él está haciendo aquí, o pensamos, o podemos decir, ya ha puesto su fe en Dios. Y si ahí conmigo es en los versículos 25 y 26, dice, es una pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Antes veía la prosperidad de los impíos, el dinero que tenían, la forma que vivían, y él tenía envidia de eso. Pero ahorita está teniendo una perspectiva correcta en Dios. ¿A quién más tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice el versículo 26, mi carne y mi corazón se desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cómo andas tú? ¿Andas por vista o andas por fe? La razón que llegamos a leer la parábola muy famosa de Jesucristo en el cuanto de alguien que oye su palabra, Jesucristo llega a decir, la persona que oye mi palabra es una persona sabia, es una persona que edificó su casa sobre la roca. La persona que oye mi palabra y no la pone en práctica es la persona necia o insensata, que simplemente oyó mi palabra, pero no puso mi palabra en práctica. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién es la roca de tu corazón? ¿Cuál piso estás? ¿Un piso tembloroso, como dice aquí Asaf, o un piso firme? Y ese piso firme es en la fe en Cristo Jesús, en la palabra en Cristo Jesús.
Si tú llegas a ver ahí en ese salmo, la roca, cuando él llega a decir en el Salmo 26, mas la roca de mi corazón. ¿Cuál es la roca de tu corazón? Cristo en los salmos. La roca de mi corazón para siempre. Pasa lo que pasa alrededor de mí. Debo conocer quién es la roca de mi corazón para siempre. Y él dice, mi porción es Dios para siempre. Entonces, ¿cómo andas tú, Asaf? También y dice, porque aquí los que se alejan de ti parecerán como Salmo capítulo 1 y el versículo 6. Si ven cómo todo está conectado, todos los que se alejan de ti parecerán. Tú destruyes a todo aquel que de ti se aparta. También en el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, es bueno. He puesto en Jehová. ¿Quién es Jehová? El Jehová fuerte, el Salvador. ¿Quién es tu Salvador? Jesucristo, para siempre. El Señor de mi esperanza para contar todas sus obras. No solo hoy, sino para siempre. Entonces, ¿cómo andas tú? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado ejemplos como Asaf, personas honestas, para no solamente que les preguntamos cómo estás tú y dicen, bien, gracias a Dios, punto, sino personas que expresan lo que ha estado pasando en sus vidas, pero que dan gloria como tú has traído perspectiva en sus vidas para tener confianza en ti para siempre. Ayúdanos que en cualquiera sea nuestra situación y circunstancias de la vida, aplicar tu palabra en nuestras vidas, no andar por vista, sino andar por fe. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, lo que he tratado de hacer en este salmo es la exposición completa considerando la exégesis, la parte histórico-cultural y lo que estaba pasando en aquel tiempo, como en el templo de David, considerando a Asaf como el líder de alabanza en su iglesia y en aquel tiempo, considerando lo que estaba pasando en su vida, exponiéndolo y dándolo una aplicación del Nuevo Testamento que viene de Jesucristo mismo. Eso es lo que queremos estar viendo en el exégesis, en la exposición y la aplicación. Obvio, la forma que lo hice fue en monología o monólogo, como si fuera si estás dando una charla con los jóvenes o una predicación delante de la iglesia o una conferencia de las mujeres que están en el alrededor. Tú y yo enseñando la palabra de Dios, debemos poder estudiar la palabra de Dios en grupos como en la guía en los salmos, Cristo en los salmos, o también en una predicación un domingo en la mañana, un domingo en la tarde o un miércoles, o según los horarios que ustedes se juntan, que puedes hacer todo en la exposición de la palabra de Dios. Primero, la exégesis, exposición y la aplicación de la palabra de Dios, que viene de la palabra, no viene de tus buenas ideas que tengas. Comentarios.
observaciones, preguntas para ustedes en cuanto de Salmo 73 o algunas sorpresas tal vez que te llegó. Adelante. Pues en lo particular, en lo personal, más que una sorpresa, ¿verdad? Es encontrar en la palabra, este salmo, a mí en lo personal me ayudó mucho, o de alguna manera, ¿verdad? A poder ver cómo el salmista y cómo la palabra de Dios en los salmos, ¿verdad? Abarca todos como las situaciones del hombre, las situaciones del corazón del hombre y cómo pasa por esas distintas etapas, ¿no? De primero como pues sí, estar sumido como en ese sentimiento o en esa situación donde no ves nada fuera de ti, o sea, no te enfrascas en algo, por así decirlo. Los primeros versículos hasta el 13, creo, hasta el 15, perdón. Y ya, pues posteriormente, como todo el corazón humano, ¿verdad? Después de que pasa como el momento de cúspide o clímax de, no sé, de un sentimiento, de una situación, pues viene la reflexión, ¿no? Empiezas a ver las cosas de manera distinta o de otra perspectiva y al final yo creo que es el ideal para todo creyente, ¿no? Toda persona que ha creído en Jesucristo y que tiene su fe en Jesucristo, que es regresar a ver al Señor en medio de todo esto, ¿no? De regresar a ver que el Señor está con nosotros y que Él es nuestra fuente, nuestra inspiración, nuestra fortaleza. Eso sería para mí, o con eso yo me quedo más que nada del Salmo 73. Gracias, hermano Josh. ¿Alguien más? Amén, hermano. Pues a mí, en lo personal, igual, hermano, en el versículo 17, donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta cierto punto vemos que aquí el salmista como que se estaba quejando, como dijeras, ¿no? Estaba en una depresión quizás, ¿no? Pero aquí mismo nos dice que después de ver alrededor, de ver quizás a los impíos, a los malos, todos los que hacen, pareciera que van prosperando, pareciera que a ellos les va bien, pareciera, bueno, empieza aquí el salmista a cuestionar, pero ya en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, cuando nosotros vamos a Dios en oración, cuando nosotros vamos a Dios a través de su palabra, es cuando realmente nosotros entendemos y nos damos cuenta de cómo es la vida, ¿no? De los impíos, de cuál es el fin de ellos, porque la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no se equivoca, ¿sí? Así como lo ha dicho desde principio a fin, así se va a hacer, así se va a cumplir, hermanos. Entonces, esa parte me llama mucho la atención a mí y de que pues en una situación por más difícil, triste, pues hay que acudir a la palabra de Dios. Ahí Dios nos va a hablar. Amén, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermana Esther, ¿qué pensaste tú? Mm, Bueno, creo que algo que me llamaba la atención es cómo pudo unir este Salmo, el 73, con el primero y llevarnos al punto de entender los dos caminos, ¿no? De que, pues bueno, creo que Asaf en algún punto puedo ver que estaba pasando por una crisis, ¿no? Y me ponía a pensar en cómo muchas veces, pues nosotros, aún conociendo a Cristo, tenemos esas crisis y nuestro corazón, ¿verdad? Es muy fácil que se desvíe a mirar todo lo que hay a nuestro alrededor, pero aún como vemos
crecimiento, el entendimiento que él tuvo de pasar a este punto, como usted dice, de tener esta perspectiva y cómo Dios, ¿verdad?, le ayudó a mirar lo que realmente tenía que mirar. Y creo que es algo que me gustó mucho cómo lo manejó. Me dejó pensando en que la verdad yo siempre he tenido los salmos en mi mente como palabra, pues sí, para animarnos, pero me gustó cómo nos confrontó, ¿verdad? Y creo que este salmo me ayudó a mirar que no siempre es, los salmos hablan de exaltar a Dios, que sí, o sea, sí lo hace, pero que muchas veces hay cosas como esto, ¿no? Que nos confrontan, que nos ayudan a entender, ¿verdad? Cómo Dios, sin duda alguna, siempre nos va a llevar, ¿no? A que analicemos en dónde está nuestra mirada, en dónde está nuestro corazón, en dónde debemos tener nuestra confianza, si realmente, como nos preguntaba, ¿verdad? Nuestra roca es Él. Y bueno, yo me quedo con esto y es algo que bendijo mi vida. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a seguir adelante en los salmos y tenemos una sesión más la próxima semana. Antes de terminar, quería preguntar, ¿quién nos podría dirigir en un devocional? Un devocional en, sería Salmo 150, un devocional en el Salmo 150 la próxima semana. ¿Quién nos quiera dirigir? ¿Alguien? ¿Alguien ahí? La semana pasada nos dirigió este hermano Manuel y hoy fue la hermana Ana. Entonces aquí conmigo tengo el hermano Erenio y Esther y hermano Josh. ¿Quién de ustedes le gustaría dirigir? Devocional. Puede ser de 5 minutos, puede ser corto o preciso. ¿Alguien se anima? Yo puedo elegir. El que se ría dirige. Pues hermano, Arenio, por favor, ¿nos podrías dirigir en un devocional corto, por favor, sí? Amén, hermano. Amén. Gracias, gracias, y ahí, para seguir, creciendo juntos. Pues, mis hermanos, si alguien puede orar por nosotros, y así terminamos, ya son a las 10:06. ¿Alguien que quiera orar por nosotros? Yo oro. Gracias. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por este tiempo que estuvimos leyendo el Salmo 73 y lo que podemos aprender de allí, Señor. Te doy gracias porque nos dejaste los salmos donde podemos ver que los salmistas eran tan sinceros contigo, Señor, reconociendo sus diferentes etapas, sus dudas, sus pruebas, cuando no entendían, Señor, y estaban confundidos y también, Señor, cuando estaban agradecidos. Y te doy gracias por todo ello y te ruego, Señor, para que nos ayudes también a nosotros, que así como los salmistas acudían con todo a ti, Señor, con todas sus dudas, Señor, temores, alegrías, Señor, que así también nosotros podamos acudir a ti, Señor, que podamos hacer nuestros propios salmos buscando tu rostro, que podamos buscarte a ti en cualquier problema, situación, aun cuando no entendemos, Señor, aun cuando son
sensaciones, emociones que no podemos identificar, que podamos llevarlo todo a ti, Señor, y te ruego, Padre, para que tú nos sigas sosteniendo, así como Asaf, que él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tú eres su porción y su parte, que así también seas en nuestras vidas, Señor, que aun cuando somos inconstantes y cambiamos de opinión, Señor, a veces en diferentes tiempos, que tú nos mantengas, Señor, que tú nos des esa perseverancia y que sea tu Santo Espíritu, Señor, tu salvación en Cristo Jesús, cada día en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes y a despertarnos cada día y enfocar nuestro corazón y nuestra mente en ti, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, clamamos a ti porque sin ti no somos nada. Te rogamos que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, que nos guíes, Padre, y nos permitas conocerte cada día. En Cristo Jesús y solo por Él, Padre, te suplicamos todo esto. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga, mis hermanos, y estamos en contacto cualquier cosa. Hermanos, yo tengo una duda, perdón. En el material dice que el estudio termina el viernes. ¿La sesión sí va a ser el sábado o sería el viernes? A ver, en el programa indica como que si fuera un viernes. Bueno, es que indica que termina el viernes, pero no sé. A ver lo que, que nos comenta la hermana Ana. Ahí, si entiendes ese detalle que está preguntando. Osh. Sí, lo que pasa es que siempre dejan unos días de descanso, digamos, entre materia y materia, luego sigue el Evangelio de Marcos. Entonces, por eso es que termina el viernes, o sea, sí puede tener tareas, sí, pero lo puse que terminaba el viernes para tener fin de semana de descanso y empieza el lunes la siguiente materia. Ah, ok. Ujú. Entonces, aquí el enfoque es el sábado no habrá clase, sino que podría solamente enviar la última parte de Salmo 150 para que me pueden ya mandar la tarea, ¿cierto? Ujú. Ok, Sí. está bien. Entonces, hoy fue la última clase, ¿cierto? Ajá. Muy bien, mis Pues hermanos. sí, Entonces, los mi de... equivocación fue, yo pensé que teníamos una clase más. Entonces, cualquier cosa que queda, yo lo envío ahí en el grupo y seguimos adorando a Dios. Ok, hermano. Oye, también, yo creo que esta semana me pongo al corriente ahí con mis tareas, que no las he enviado. Amén, igual Está yo. bien, muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias. Dios los bendiga.